Bienvenidos a todos. Hola, soy George, estudiante de español. Esta es una historia con una descripción del proceso creativo, del trabajo humanitario y de una adopción. Tiene también una invitación al lector a participar activamente en la construcción del significado. A veces, como ayer, entre las 4 y 5 de la madrugada, vienen a la mente de Isabela las ideas. Tímidas, llaman a la puerta de la sala de espera y saludan. A veces hay solo una, pero otras veces hay 2, 3 o más que entran. Algunas son humanas y otras abstractas. No hay lógica. Vienen sin ser invitadas. Cada una tiene su papel y todas compiten por ser seleccionadas. Una vez que se elige una, las otras se van, desaparecen. Pero todas tienen una característica en común. Son virtuales, sin materia, un evento resultado de una actividad electroquímica en el cerebro, inmaterial pero real. Una paradoja. Es un momento en que Isabela está en su cama, en un estado entre el sueño y la vigilia. Evalúa las ideas por su potencial de convertirse en una historia. Mientras todo ese proceso se desarrolla, la Tierra gira en el espacio vacío e inhóspito del universo, sin prestar atención a esos detalles. No, ella sigue las leyes misteriosas e inmutables de la gravedad y no se preocupa por los asuntos de los humanos que esperan resolver algún día sus misterios. La luz llega gradualmente, de manera matemática, ganando o perdiendo cada día unos pocos minutos más. La oscuridad se disipa y se va, y con la luz, la idea principal va formándose poco a poco, como si fuera una persona real. Un viaje que empieza desde una célula de la idea y termina convirtiéndose en un personaje casi real que parece existir. Isabela, cerca de las 5, se despierta. Hoy una idea ganó el concurso, una enfermera. ¿Y qué nombre voy a darle?, pensaba Isabela. Vale, será Emma. Y así, poco a poco, nació esta historia, la historia de Emma. Emma creció en una familia de clase media en los Estados Unidos. Este país tan grande ofrece muchas posibilidades a la gente. Pueden quedarse en el lugar donde nacieron o pueden irse a trabajar a otros sitios cercanos o lejanos, a veces mudándose varias veces en su vida. Muchas veces la elección depende de las oportunidades locales del mercado laboral y de lo que una persona decide hacer después de la adolescencia. Desde pequeña, Emma jugaba con sus muñecas fingiendo estar en un hospital, y su muñeca favorita, vestida con ropa blanca, era una enfermera. Pensaba que ese trabajo era interesante. En el colegio le gustaban las ciencias y sus notas le permitieron entrar en la universidad para estudiar enfermería. Emma terminó la secundaria e ingresó a un programa de Bachelor of Science in Nursing, BSN, en una universidad. Después de 4 años de estudio con cursos teóricos y prácticas clínicas, se graduó y presentó el examen. Al aprobarlo, se registró como enfermera titulada RN en su estado y empezó a trabajar en un hospital. Pensaba que más adelante sería posible obtener una especialización como anestesista u otra. Sus turnos en el hospital eran largos, 12 horas, 3 días por semana, pero a ella no le importaba. Tenía energía y ganas de trabajar y aprender más. El hospital quedaba cerca de su ciudad. 1 año y medio después se sentía un poco aburrida.
La ciudad no ofrecía muchas cosas para hacer y ella tenía sueños. Quería explorar otros lugares y, ¿por qué no?, otros países. Recordaba a su abuelo que había vivido en África durante muchos años y había comprado una finca de café. Él hablaba más de 5 idiomas y su madre, cuando era pequeña, le contaba historias de su vida creciendo fuera del país. ¿Será mi destino también?, se preguntaba. Un día vio un anuncio en un sitio web de enfermería que solicitaba contratar enfermeras. Le gustó mucho. Había leído que una enfermera viajera es una enfermera registrada, RN, que acepta contratos temporales en hospitales o clínicas fuera de su ciudad o estado donde hay alta demanda de personal. Solicitó el empleo y fue aceptada. Estaba muy emocionada y sabía que un nuevo capítulo comenzaría pronto. Emma trabajaba en muchas partes del país, en distintos hospitales urbanos y rurales. Se había especializado en tratamientos de urgencia. Sentía que estaba viviendo una aventura y cada paciente le enseñaba algo nuevo. Le gustaba ayudar a personas con heridas críticas y la tensión que sentía durante las intervenciones le provocaba una especie de felicidad. Siempre soltera, con relaciones temporales, ahora, en la mitad de la treintena, deseaba trabajar en el extranjero. Eligió la ONG llamada IMR, International Medical Relief, porque interviene en desastres y en países vulnerables alrededor del mundo. Actualmente operan en más de 78 países. Emma se sentía muy emocionada. Estaba en el umbral de su segundo capítulo. La lluvia seguía golpeando la pequeña casa donde funcionaban la clínica y la enfermería en Haití, cerca de una iglesia. La antigua casa del docente se había convertido en un centro de atención médica. Emma estaba muy cansada. Después de un terremoto devastador, Emma, junto con otras enfermeras y equipos médicos, fue enviada al país. Trabajaba 12 horas al día bajo temperaturas altas, en una zona rural con infraestructura muy limitada y de difícil acceso. A menudo faltaban la electricidad y el agua potable. Ayudaban a estabilizar a los pacientes antes de ser trasladados a hospitales lejanos. Los enfermos necesitaban atención médica urgente. Tenían fracturas, infecciones, enfermedades como el cólera, heridas abiertas o complicaciones obstétricas. La intensidad de cada jornada dejaba a Emma agotada. Dormía solamente entre 5 y 6 horas por noche. Un día trajeron a un niño de 3 años herido por el terremoto. Su pie estaba fracturado y en el pecho tenía una herida causada por una pieza de hierro que le había perforado el estómago. Tras recibir tratamiento de urgencia, fue estabilizado. Emma lo cuidó durante varios días. Le tomaba la mano, le daba sus medicinas y lo atendía con cariño. Emma se enteró de que el niño había perdido a ambos padres. Se le cruzó una idea loca por la mente. ¿Podría adoptarlo? Con la ayuda de un abogado local, cumplió los requisitos legales. El trámite fue largo. Después de un informe social, de la declaración de orfandad, de las verificaciones legales, del consentimiento del instituto local y de la aprobación judicial en Haití, Emma solicitó la adopción según las leyes de los Estados Unidos y cumplió los requisitos. Un día soleado de mayo, Emma y André, su hijo adoptivo, tomaron un vuelo hacia los Estados Unidos. Y así comenzó el tercer capítulo en la vida de Emma.
Pronto comprendió que con un hijo y la responsabilidad de cuidarlo, ya no podría cambiar de lugar con frecuencia. Se instaló en una ciudad bastante grande y volvió a trabajar en un hospital, pero esta vez a medio tiempo. Emma había ahorrado lo suficiente tras más de 12 años de trabajo para permitirse ese cambio. Los años pasaron y André ya era un adolescente en la secundaria. Su pie afectado por la herida sufrida en la infancia le dejó una secuela y quedó ligeramente cojo. Pero su capacidad intelectual era muy buena y gracias a las lecciones que su madre insistió en que tomara, hablaba perfectamente francés e inglés. Como su madre, André tenía talento para las ciencias y quería estudiar medicina. Su madre estaba orgullosa y lo apoyaba con amor. La relación entre los dos era muy fuerte. Isabella se detuvo un momento al escribir la historia de Emma y André. ¿Cómo debía continuar? ¿Debía darle un final emocionante y exitoso o introducir una tormenta, algo inesperado, un drama que viniera a destruir la armonía de sus vidas? Tomó un sorbo de café. Decidió dejar la historia incompleta para que los lectores imaginaran su continuación. Esperaba que las ideas vinieran a ellos como venían a ella y que cada uno pudiera terminar la historia como quisiera. Porque a veces las historias más verdaderas no terminan. Recordó el libro de Calvino, el autor italiano. Si una noche de invierno un viajero, donde las historias no terminan, solo se detienen para que el lector complete lo narrado. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.